Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, bienvenidos a todos. May. Hoy vamos a estar platicando un tema que anda por ahí sobre la mesa y pues no podíamos no hacer un programa de él, ¿no? Ya sé, por eso tengo sonrisa, porque nos vamos a extender en el tema y que seguramente va a haber muchas críticas, ¿no? Sí. Más, más que críticas constructivas, pues van a ser críticas puras, ¿no? Sí, y, A y eso, temas. y eso de todavía no ha salido ni la propuesta, ¿no? Al menos al momento en que estamos grabando. ¿De qué vamos a Ujú. platicar hoy? Pues justo vamos a hacer un análisis sobre la propuesta de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar y el daño por el delito de feminicidio. Sobre eso vamos a platicar, que es la propuesta que ha sacado, bueno, que al menos la anunció el 24 de marzo de este año por parte de la presidencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar platicando. Entonces, bueno, pues ¿te parece si entramos ya de lleno a esto? De una vez, porque sí hay mucho, mucho que comentar. Es correcto. Bueno, de entrada sería importante señalar que se anuncia la propuesta de una iniciativa de esta naturaleza. Sin embargo, todavía no tenemos el documento físico para poder revisarlo a detalle, aunque en una conferencia matutina se hizo el resumen de lo que iba a tratar pues esta ley, esta nueva ley y que pues cuáles eran los elementos generales que iban a contener, ¿no? Entonces, a partir de pues ese anuncio es como vamos a hacer nuestro análisis y a partir también de lo que pues en su momento ya se ha recomendado en la materia, qué tanto están cumpliendo, qué tanto no, a reserva de que evidentemente el documento general no lo tenemos. Lo que sí se ha avanzado un poquito, que es este clásico que para poder tener leyes generales reforman la Constitución y el pobre artículo 73 en su fracción 21, pues es el cajón, ¿no? Que de pronto ahí meten todo. Entonces, ese es el primer paso que se tiene que hacer para tener una ley de esta naturaleza, una ley general. Y esa propuesta sí ya se hizo, y de hecho ya hasta incluso se aprobó. Entonces, digamos que en estos días, a partir evidentemente de la grabación que estamos haciendo, ya podríamos tener el documento físico entregado ante el Senado por parte de la presidencia, pues ya como que la carnita pues de esa ley, ¿no? ¿Qué De esa opinas, ley May? general Ujú. de feminicidios que, te soy muy honesta, cuando escuché el mensaje en la mañanera de va a salir esta ley, eh, lejos de para mí sonar esperanzador, pues sí fue como un tanto mm, incrédula yo, ¿no? Ujú. Porque siento que en primera lo que se decía, el objetivo es que se busca erradicar el feminicidio. Y yo decía, espérate, no. No me parece que ese tendría que ser el objetivo de la ley general. Claro que todos queremos que se erradique, pero pues primero empieza por reconocerlo, ¿no? Ujú. Que creo que sería muy honesto de su parte salir y decir, reconozco que tenemos un problema grave, ¿no? Como el tema de desaparecidos, que bueno, tenemos un problema en tema de feminicidio, pero además, no sé tú qué opines, pero a mí me parece que en papel y en instrumentos estamos cubiertos, porque incluso yo leo los protocolos, leo los artículos, veo lo que recomiendan los órganos internacionales, los organismos internacionales, y digo, pareciera que tenemos todo cubierto y que deberíamos de actuar bien. Entonces, la ley general, mm, no entiendo, o sea, Ajá. entiendo, sí, como abogada, entiendo esta parte
de querer hacer un tema homologado en todo el país, ¿no? Que todos actúan en el mismo sentido, con la misma severidad, si así lo quieres ver. Pero digo, si ni siquiera conocen el protocolo, la mayoría de las Ajá. autoridades, ¿no? Si ni siquiera conocen a nivel internacional los documentos que nos rigen y que además nos obligan como Estado, como no entiendo. Entonces, no sé ahí en el objetivo, en el objeto que tiene la creación de esta ley, ¿tú qué opinas? Bueno, aparte de que evidentemente coincido contigo que es una temática, es que pues por leyes no paramos, ¿no? O sea, tan solo revisar no solamente el tema de lo que mencionas, ¿no? Los protocolos, las disposiciones específicas. A mí de donde me empieza a hacer ruido es en el tema, bueno, que es el clásico que hacen en este tipo de ordenamientos, prevenir, investigar, sancionar y reparar, pues si ni pasamos, no, o sea, no terminamos las etapas de la investigación, a hablar Ni de siquiera una, prevenimos, pues. ajá, Ujú, a hablar de ujú. una sanción, a hablar de una reparación, es que estamos, pero sí, a años luz. Pero bueno, en tema del objetivo, lo que dice que es, lo que se está buscando es que se cree el tipo penal, sus sanciones y que exista una articulación entre los diferentes actores que pueden, pues desde esta parte de la prevención, de la investigación, de la sanción, pues que todos estos diferentes niveles de gobierno partan de como de lineamientos únicos y generales y que desde ahí se vayan todos a seguir como esta línea en cuanto a todas estas temáticas. Entonces se habla de articulación entre los diferentes niveles de gobierno, entre las diferentes instituciones, para garantizar una vida libre de violencia. Y además hablan del fortalecimiento tanto a la prevención como a la investigación, a la sanción y a la, como tú decías, ¿no? Erradicación de la violencia contra las mujeres. Pues en términos generales es como muy amplio, ¿no? Me parece que el feminicidio tiene, pues de pronto, matices muy particulares que a reserva de lo que vamos a ir platicando durante todo el programa, pues lo tratan como tan abierto, ¿no? Bajo el argumento de decir, bueno, es que la ley general al final lo que va a buscar es que cada entidad federativa siga la misma regla y a partir de esa regla creen no solamente la homologación del tipo penal, sino también de la sanción, para que no tengamos tipos penales en donde a lo mejor en las razones de género, que sería como la carnita, ¿no? Del feminicidio al momento de tipificarlo, pues que de pronto tú, Aguascalientes, tengas 5 razones de género, yo, Ciudad de México, tenga 20, Chihuahua tenga 45, ¿no? Por poner un ejemplo, sino que todo se unifique para que de alguna manera sigamos como esa misma línea. Al menos esa es la primera parte del tema del objetivo, ¿no? Se están hablando de que serían alrededor de 54 artículos. La fiscal general en su momento dijo, y nos importa tanto la investigación, que alrededor de 40 artículos solo hablan de investigación. Dije, bueno, más bien creo que ahí estás reconociendo que es donde más estamos atorados porque no podemos llegar a las otras estadías. Y lo que me parece que sí podríamos rescatar, a reserva de que vayamos analizando cada uno de los puntos, es que sí reconoce que el feminicidio es una grave violación a derechos humanos, que pues requiere de una respuesta tanto estructural como de políticas públicas y que sin una debida diligencia, pues no vamos a tener una investigación real en relación a lo que están pues de pronto planteando, ¿no? Y entonces desde ahí es donde empiezan ya a explicar cada uno de los puntos generales, que de alguna manera va a tocar esta ley general. No sé si tú quieras ahí ir platicando algunos y vamos ahí platicando sobre la marcha. Sí, lo que yo quería dejar como un tanto claro, porque nosotras como abogados eh, entendemos, ¿no? Ujú. Como de primera mano lo que se intenta hacer, pero sí explicar a la gente que pues no está familiarizado con este tema, que pues sí, cada entidad tiene sus propios códigos, sus propios, eh, digamos, sus propias penas, sus propias formas de llevar a cabo la investigación y el delito sí está tipificado actualmente, o sea, Ujú. que se sepa que sí, lo que se busca es que se homologue en todos los estados, que todo sea, digamos, en un mismo sentido
Y lo que sí es importante decir es que los, las herramientas jurídicas, llámense lineamientos, protocolos, que nos brindan los organismos internacionales o incluso la Suprema Corte de Justicia, esas ya se deberían de aplicar de manera, pues sí, obligatoria, ¿no? Sí Ujú. se debería de aplicar todos por igual, ¿no? Todos los estados tendrían que aplicarlo independientemente de sus lineamientos o su normatividad, digamos, local. Sí están obligados a observar estos pasos, estas líneas que nos dan los organismos internacionales y la Suprema Corte, que ese creo que es uno de los primeros puntos donde inicia como la tormenta perfecta para que no se logre investigar bien un Ujú. feminicidio. Porque la mayoría, no quiero decir que todos, pero la mayoría de los servidores públicos, llámese peritos, policías de investigación, ministerios públicos, eh, se ha visto en muchos de los casos que pues actúan de una manera, digamos, un tanto sistemática, ¿no? Sin observar estos instrumentos que son los que te llevarían de la mano Ujú. perfecto a que puedas tener una debida diligencia, que es lo que se busca. Entonces, muchas de las críticas hacia esta ley general es que dicen, bueno, si ya tenemos todos los instrumentos, todo, ¿por qué simplemente no los usan? ¿Por qué simplemente no viene como esta capacitación, sensibilización a los servidores públicos para que se ponga en marcha, ¿no? Entonces, sí se agradece el esfuerzo, sí se reconoce, es una forma de alguna manera de tener orden o de buscar orden en el tema del feminicidio, pero bueno, a lo largo de que ya vas investigando, dices, es que esto ya estaba. Ujú. Siento, en algunos puntos, desde mi punto de vista, es como de, bueno, está bien que la pongas, pero no es algo novedoso porque esto ya existía. Por ejemplo, una de las propuestas es establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio. Y dices, Ujú. pues es que eso ya estaba, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que lo bajas a la ley general, pero no vengas a decir que es algo Se te ocurrió. que ahorita ya vimos que hay una... No, esto ya viene a nivel internacional, ya lo ha dicho la Suprema, ya está, ¿por qué no lo hacías? Ujú. ¿Desde cuándo ya estaba y no lo practicabas? ¿No? Entonces, desde mi punto de vista, esa es una de son algunas de las situaciones que yo veo como, hijo, que yo, me parece un tanto, me molesta, ¿sabes? Ujú. Porque digo, ¿por qué lo anuncias con bombo y platillo que lo vas a empezar a hacer cuando es algo que ya tendrías que haber estado haciendo desde hace muchos años? Ajá. No sé tú qué opinas en ese aspecto. Sí, 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 porque por ejemplo, hablan de, bueno, lo que tú decías, ¿no? La homologación del tipo penal y la homologación de la pena. Un poco bajo este discurso general de decir, ah, miren, vean cuánto vamos a penar para que entonces las personas no cometan el delito de feminicidio. Ah, no, no, no funciona así. Tienes que analizar todo el fenómeno para que justamente tus políticas públicas cubran unas aristas, porque una cosa es la penalidad y otra la política pública que vas a Sí. hacer para frenar este tipo de delitos, ¿no? Entonces, aunque hablan de que vamos a tener sanciones desde 40 hasta 70 años y que se va a sancionar la tentativa y demás, me parece que se quedan como muy endebles en las partes de las razones de género, ¿no? Que es justamente, o sea, sabemos que el tipo penal, lo principal es el que prive de la vida a una mujer por razones de género. Y las razones de género son precisamente donde se deja ver por qué es la distinción entre que mates a cualquier persona y mates a una mujer. Es donde se refleja el odio, ¿no? Y al menos en la ley tipo también del sistema interamericano, habla de diferentes hipótesis en donde se puede configurar. Acá retomamos las
clásicas, las más básicas, ¿no? Que no, insisto, no es que no sean importantes, pero hablamos de signos de violencia sexual, de lesiones degradantes o infamantes, los antecedentes de violencia, los prejuicios y estereotipos, la existencia de relaciones de poder o de subordinación, la incomunicación, el estado de indefensión, la exposición del cuerpo. O sea, sí, pero ya conforme hemos ido avanzando, hay matices, y por eso tan solo en esta ley modelo habla de cómo donde tenemos que poner la atención específica es justo en las razones de género, porque es lo que te va a dar la distinción. Y si lo dejas como, muy general, ¿no? O decir, bueno, pero miren, no se preocupen, también vamos a meter las agravantes, ¿no? Que si estamos hablando de si es una De niña, niña, ajá. ¿no? Si es un Ujú, adolescente, una persona mayor, una persona con discapacidad, pero ahí como que dije, pues es que solo ahí abrieron como todo el abanico, ¿no? ujú. ¿Por qué mejor no empezamos a hablar de la necesidad de incorporar la interseccionalidad que cubre estos elementos, evidentemente, pero desde un análisis más allá, porque si de por sí hay muchos agentes de Estado que no entienden de qué van las razones de género, pues cuando le explicas de, bueno, que es una mujer y es una niña, pues ya, ¿no? No, pero de ahí todavía tienes que rascarle un poquito más de elementos para poder un poquito desmenuzar ese hecho y que a partir de esa situación y el contexto general donde ocurrió ese feminicidio, pues te dé las razones de género, ¿no? Y no nada más como que cumplir con el paso de, sí, murió una mujer, sí, fue niña, sí, no, o sea, lo estás viendo como muy mecánico, ¿no? Y eso es lo que ha generado mucho también en el impacto, pues digamos, somero de las investigaciones que de pronto se hacen en relación a los feminicidios, ¿no? Digamos que dices, bueno, lo ves como muy mecánico, pero también lo ves como un tanto hasta con molestia. A veces me parece que muchas de las autoridades dicen, ahí viene un caso de mujer, ¿no? A ver qué, Ajá. ya van a empezar a gritar, o sea, ya traes una predisposición, un prejuicio Ujú. ante estos casos y que, pues ese es uno de los primeros puntos que tendríamos que estar trabajando o tendría que estar trabajando el Estado, la autoridad, respecto de sus servidores públicos, ¿no? Porque Sí. si desde ahí no inicias bien, ya lo demás no va a tener un buen camino. Pero creo que ya vamos hacia el corte. Sí, vamos a hacer Ujú. nuestro primer corte comercial y ahorita regresamos a seguir platicando en relación a esta propuesta de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Recuerden, por favor, que nos pueden pues escuchar a través de cimacradio.org. También los videos pueden verlos en CIMAC TV a través de YouTube. Y pues si quieren tener contacto con nosotras, pues nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Además, también pues en las redes sociales de Humanismo y Legalidad nos pueden buscar y no olviden que este programa pues es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, AC. Y pues bueno, estamos platicando, estamos haciendo un análisis sobre la propuesta de la ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Y estamos platicando aquí algunos temitas que ahora me gustaría que platicáramos un poquito de lo que han hablado en relación a los protocolos, porque tú ya también lo habías mencionado. A ver, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya lo traemos desde caso Campo Algodonero,
ya lo traemos desde el caso Mariana Lima, y en otros casos que no tienen que ver, el caso de Digna Ochoa, el caso que no lo volvieron a mencionar en el caso, este caso de la señora Asensio, ¿no? Que son casos de la Corte Interamericana, donde el Estado mexicano ha sido sancionado. Tenemos el caso Mariana Lima. Entonces, digamos que la obligación de contar con protocolos, a reserva de que, pues como menciona May, muchas autoridades no los conocen, pero sí son obligatorios, desde esas resoluciones que hemos platicado hasta el señalamiento de ser un documento administrativo, porque surgen de las propias fiscalías y como consecuencia, pues trae la obligación de ser obligatorios para las autoridades. Al menos lo que señala esta nueva ley, se habla de la necesaria coordinación a partir de los protocolos, la necesaria coordinación entre instituciones de seguridad, de procuración de justicia y de atención a víctimas. Se habla de lo que May platicaba, ¿no? Que cuando tenemos la muerte de una mujer, una muerte violenta, pues que se inicie esa investigación como si fuera un feminicidio, pero pues eso ya también nos lo mencionó May, lo traemos ya desde estas resoluciones. Nos habla también de la incorporación de la perspectiva de género en cada una de las etapas del proceso, que eso es más que obvio, porque si no aplicamos la perspectiva de género, pues no vamos a poder hacer la investigación correcta. Se habla del fortalecimiento de capacidades tanto técnicas, científicas y de procuración de justicia. Se habla de coordinación efectiva entre autoridades. Además, también una de las cosas que sí podría yo señalar como novedosa es el tema de que el ejercicio de la acción penal, la sanción y la reparación integral va a ser imprescriptible, que eso sí no lo teníamos, al menos en todas las otras disposiciones, y la prescripción del delito estaba ligado con la penalidad, pero aquí sí ya lo dejan asentado desde esta ley, que va a ser un delito pues imprescriptible. Se habla de temas pues de pronto pues necesarios, ¿no? Para esta investigación, y cómo de pronto a partir de los contenidos ya incorporan también el tema de la debida diligencia, incorporan la cuestión de los análisis de contexto, que es esta cuestión de analizar el fenómeno, pero en su justa dimensión, o el caso en su justa dimensión, y la temática de la preservación de los indicios, así como la coordinación que vas a necesitar para otros entes o autoridades, ¿no? Entonces, eso por cuanto hace a los protocolos. Pero volvemos al mismo tema, o sea, ya lo teníamos, tenemos algunos protocolos mucho más elaborados, ¿no? En cada entidad federativa, a partir de que se hace la tipificación del feminicidio, tienen sus propios protocolos porque lo mandataba la sentencia Campo Algodonero. Y bueno, a partir también del reconocimiento del tipo penal. Entonces, pues protocolos ya había. Además de que también las propias resoluciones decían que tenías que jalar otros protocolos desde un criterio vinculante, como el protocolo de Minnesota, que es para el tema de muertes violentas, el protocolo de ONU Mujeres sobre feminicidio. Es decir, no solamente era el institucional que en tu propia fiscalía pudieran tener, sino incluso los internacionales. Entonces, el tema no es falta de protocolos, el tema es que ni siquiera los conocen. De pronto hablar de un instrumento que, como decíamos, te lleva de la mano. Paso uno, hay que hacer esto. Paso dos, hay que hacer esto. Paso tres, hay algunos que hasta tienen checklist, ¿no? Bueno, este ya lo hice, esto ya lo Y hice. algunos que te dicen el supuesto así de, si llega una niña, tienes que hacer A, B, C. Si llega una persona a la comunidad, no, tienes que hacer A. Si llega una mujer, si llega una adulta mayor, o sea, realmente es solo, ¿no? Sí. Leerle un poquito. Pero Sí. me parece que hay como un tanto de renuencia, ¿no? Por parte de algunos servidores públicos en poder observar, por ejemplo, los protocolos, porque, bueno, nos tocó a Norma y a mí que hemos coincidido con abogados que litigan y que son muy buenos, pero que cuando les mencionamos el tema de protocolos dicen, ay, no, qué flojera, eso que, Ujú. eso no, esto casi casi se resuelve a, ¿no? Como antes, así de
sin necesidad de ningún protocolo ni de instrumentos internacionales, nada. Sí. Entonces, es un tanto de renuencia que eh, lo vemos, no sé si logremos o si nuestros ojos logren ver que haya un cambio importante a corto o a mediano plazo. Tal Ujú. vez venga a largo plazo, ya como con estas nuevas generaciones de abogados que traigan ya una visión diferente, sin tanto prejuicio. Sí. Y aparte, de pronto, me parece que otra de las cosas que menciona esta propuesta que tiene que ver con pérdida de derechos sucesorios, ¿no? Como cuestiones Ujú, de propiedad, bienes, derechos y otra cosa como bien importante, que eso es también lo que nos ha tocado ver, la pérdida de patria potestad, de tutela, curatela, guardia y custodia, la pérdida de cualquier beneficio legal relacionado con víctimas directas o indirectas. Creo que eso sí era importante que lo asentaran ujú. y a reserva de que no hemos leído el documento general porque no ha sido público, aquí a mí sí me interesa saber los cómo, ¿no? Porque lo dejan ahí. Ah, se pierden. Sí, pero eso también viene en los tipos penales. En muchos tipos penales bien, se perderá, ¿no? Como dentro de la parte de las sanciones y se perderán todos los derechos. Ajá, pero me parece que no estamos ligando algo bien importante y nos ha sucedido en casos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la mujer que ha sido víctima de feminicidio deja niños huérfanos y en el caso de que el papá sea el agresor, ¿no? O en el caso de que no sepamos, pero resulta que era cabeza de familia, de pronto desde una cuestión legal, sí los niños se quedan desprotegidos y ya después, al menos dentro de la parte de la investigación del hecho delictivo, como que al Ministerio Público eso es como, eso no es mi materia, ¿no? Eso será materia familiar, eso será por otra vía, eso háblenlo en mesas. Y sí se ha puesto sobre la mesa, sí se ha hablado con autoridades, pero tampoco algo como que le den el seguimiento. Y el problema es que cuando esas familias quieren hacer un trámite legal por los niños, no se puede porque no tienen la custodia, no pueden dar, no sé, no pueden conseguir ciertos apoyos, ¿no? Porque entonces tiene que ir alguien que los represente y cómo los representamos si la mamá ya no está o el papá está en la cárcel, ¿no? En esos supuestos. Entonces, me parece que sí es algo importante porque una de las cosas que ha mencionado dentro de esta reforma también es proteger a niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio o por la muerte de sus madres, pero creo que ahí pudieron haber ahondado más en la explicación, porque sí es un fenómeno latente en donde pues las infancias de por sí ya vivieron un hecho muy complicado, ¿no? Ahora se enfrenta a la revictimización institucional en donde pues como no te estoy viendo, no te atiendo y pues ay, lo vamos dejando para después, ¿no? Vamos avanzando. Sí, el problema es que tenemos casos de feminicidios de larga data, 8, 9 años, 4 años, que no se ha resuelto. Si no se ha resuelto el hecho principal, ¿cómo vas a solucionar el tema de cuando ya hemos tenido casos en donde los adolescentes ya se convierten en adultos y no hemos podido esclarecer el feminicidio, ¿no? Sí, es bien complicado porque mm, yo la leía y decía, no sé, en algunas partes me daban como sentimientos encontrados, porque decía, bueno, está bien que lo bajen para que se aplique, pero por el otro lado decía, pero si ya estaba, ¿por qué no Ujú, lo hacías? ¿No? Bueno, pero otra cosa que me llamó mucho la atención es también la parte de que van a ser las penas más severas, ujú. ¿no? Si leíste esa parte que decía, y ahora, ¿no? Pues vamos, como que el discurso viene en el sentido de vamos a establecer sanciones más severas para quienes cometan este delito de feminicidio. Y pues incorpora como estos criterios específicos, pero dice, bueno, ahora vamos a pasar de 40 a 70 años de sanciones proporcionales y va a haber multas también en aspecto importante para la tentativa. Pero desde el punto de vista de política criminal, digo, pues no, no es necesario o no, más bien no ha funcionado
el hacer más severas las penas. Me parece que así como tú mencionas, que esta parte de prevenir, investigar, sancionar, o sea, no solo vayámonos al aspecto sancionador, sino en qué momento estás previniendo. No previenes y tu única, eh, digamos que la única forma en la que intentas combatir este delito es pelearlo de frente ya cuando sucedió y decir, te voy a castigar, pero de una manera ejemplar. Ujú, Pues ni te ha funcionado, no estás previniendo y tu obligación es prevenir, que me parece de las más importantes. ujú, Entonces, en paralelo a la ley, me parece que deberían de venir o debería venir acompañada con programas de prevención, con trabajos de prevención, con un trabajo, digamos, transversal a nivel local, a nivel municipal, estatal, federal, en donde los trabajos sean realmente importantes, pero también me parece que debe de haber un conjunto de trabajo con el ámbito escolar y con el ámbito social, ujú. porque decíamos, si no vamos erradicando como esta forma de pensar que a las mujeres les puedes hacer lo que quieras, las puedes cosificar, pues obviamente vamos a tener este tipo de resultados. Entonces la ley, bueno, no voy a decir que todo está mal, bueno, se está haciendo algo, pero también, ¿qué estás haciendo para prevenir? No me encantó, no me llenó, no me calmó el tema de decir, las penas son más severas. Ujú. Desde mi punto de vista, no. Y también otra cosa que resaltaba la presidenta era así de, pero no va a requerir presupuesto extra, porque no se va a crear ningún área, ningún puesto, no va a haber creación nueva de unidades, no modifica incluso los programas ya existentes para las dependencias. Y yo decía, pues es que sería importante que sí, que sí representara un gasto porque las fiscalías necesitan recursos. O sea, esa es una realidad. Y bueno, yo creo que en esta ley, otra de las cosas que nos dice, por ejemplo, es esta ayuda psicológica, ¿no? Que se va a dar a las mujeres. Y dices, ¿de verdad no necesitas un presupuesto? Tú ya fuiste a ver dónde las están atendiendo. Nos Ujú. ha tocado casos, ¿no? Donde Sí, hemos visto que las atienden así de, espérame, aquí te dejo una silla, nada más deja que pasen estas personas, haz tus piernas para acá, pero sígueme contando qué te pasó. Y dices, sí, ahí ya no pierde toda objetividad la ley cuando la realidad te rebasa. sí. Sí, porque aparte, sabes, en esto que mencionas tú de la prevención y de la atención a violencia, de todas maneras siento que se está quedando muy desde la reacción, como tú Ujú. refieres, ¿no? Sí, porque sí, sí se habla de que hay que coordinar, que a los niveles de gobierno, para la atención oportuna, para la medición oportuna del riesgo, sí, pero eso ya estaba. Y no lo has Ujú. podido trabajar de manera correcta porque seguimos teniendo casos de mujeres que tenían medidas de protección y aún así sufrieron feminicidios. Y luego me hablas de temas de espacios especializados de refugios, abogadas de las mujeres, litigios estratégicos. Ahí me hizo mucho ruido ese tema de litigios estratégicos, ¿no? Porque dije, es que estos ya de entrada todos tendrían que ser estratégicos Ujú. partiendo del tipo de delito que estamos cometiendo. Entonces me estás diciendo que dentro de los delitos vamos a tener delitos que vamos a aplicarnos más porque a ese lo consideramos estratégico, o no usaron bien el término, me parece que no entienden de qué va un litigio estratégico. O las Pero, dos anteriores. ajá, ajá, ¿no? Ujú. Y hablan de los centros de justicia para mujeres, las líneas de bienestar, ¿no? Ujú. Exclusivamente para mujeres. Sí, o sea, pero eso ya lo tenemos y nos hemos dado cuenta que le hace falta mucho. Que Tan no solo funciona. una de las cosas, y lo hemos dicho en otros programas y otra de nuestras compañeras que estaba aquí en el programa lo abordamos. Sí, tenemos abogadas de las mujeres que están siendo violentadas por la misma institución, siendo mujeres que defienden a mujeres, ¿no? Entonces dices, ah, ¿y cómo vamos a atender? Porque eso también es prevención, ¿no? Eso también es poner la atención donde se debe y me parece que solamente es como este discurso hacia afuera
donde ni siquiera hiciste una valoración, un diagnóstico interno, para entonces sí que esta ley perfeccionara algunas de las cuestiones donde tienes la mayor posibilidad de prevenir este hecho delictivo, ¿no? Que es justamente en estas etapas iniciales donde pues las personas se han acercado a buscar justicia y que ahí puedes detectar si hay un riesgo feminicida. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si vamos a nuestra pausa comercial y ahorita regresamos a seguir platicando de este tema? Sí, ya para ir cerrando, porque es que hay mucho que platicar, pero Sí. estamos tratando de tomar como lo más importante y van a decir todo es negativo. No, es que más bien es la realidad, pues, Sí. ¿no? Cuando uno sale y litiga y los ves de cerca y los vives y luego lees la ley y dices, ah, Sí. bueno. Ujú. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando, estamos haciendo un análisis sobre la propuesta de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito, el daño, perdón, por el delito de feminicidio. Y bueno, una de las cosas que me parece que ahí sí yo rescataría un poco, nada más que bien los cómo no me dejan como muy clara, es el tema de las fiscalías, ¿no? Se habla de que va a haber unidades especializadas, que ya hay, ¿no? Unidades o fiscalías especializadas, pero lo que veo acá trascendental un poco es que se habla de que ministerios públicos, policías, personal técnico pericial debe de ser especializado y capacitado en materia de atención a víctimas. Aquí sí sería oportuno señalar que al menos ya en las últimas sentencias de la Corte Interamericana, en casi todas en temas de violencia contra las mujeres habla de capacitación, pero en estas últimas sí ya dice, hay que revisar que las capacitaciones estén funcionando, porque una cosa es que tengas fiscalías especializadas o unidades especializadas, pero no necesariamente el personal que está ahí está debidamente capacitado con digamos, como los insumos necesarios para una investigación de esta naturaleza. Entonces, me parece que aquí lo que podríamos rescatar es que, pues se habla de que la investigación del delito de feminicidio, pues debe de atender a los planes de investigación, a técnicas de investigación criminal, pero lo que yo rescato acá es que ya habla de certificaciones, es decir, que el personal que forme parte de una fiscalía de esta naturaleza tiene que pasar por un proceso de certificación y que no solamente va a ser para la entrada, sino también para su permanencia. Aquí es donde digo, ajá, ¿y quién lo va a revisar? Que bueno, ya más adelante cuando se habla de un sistema, ahí se van fijando como ciertos lineamientos, pero sí sería importante ver, ajá, y como qué elementos va a tener tu certificación, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que sí pasaron esos servidores públicos? ¿Cada cuándo los vamos a certificar? ¿Cuál van a ser los contenidos de sus capacitaciones, etcétera? Porque, por ejemplo, en los protocolos, en algunos protocolos sí se dice que cuando se dan cuenta que hay un obstáculo para que se pueda aplicar el protocolo, pues tú podrías hacer un reporte o una denuncia para decirle, Mayra no aplicó la perspectiva de género, etcétera, y como que debería de haber una investigación en automático. Hay algunos protocolos que lo mencionan, no todos, pero de pronto no vemos que esa acción o medida se implemente. Y si lo que queremos es generar garantías de no repetición, que si May no aplicó la perspectiva de género, pues que tenga una sanción, porque si ni siquiera la sancionó, May va a seguir replicando los mismos errores en los otros casos, ¿no? Sí es. Es complicado porque ese tema de capacitación, de certificación, de todo lo que conlleva a, a que los servidores públicos cuenten con estas habilidades y además con esta vocación, porque también es una vocación, Luis. Por ejemplo, ¿recuerdas? Fuimos hace poco a una de las fiscalías
y nos atendió una persona de atención a víctimas que nos pareció empática, ordenada, por escrito las cosas, y hasta nos sorprendió ver a alguien tan comprometido Ujú. con su trabajo y tan empático con las víctimas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se fue. No nos duró ni un mes esta Ujú. persona ahí, que dijimos, hijo, son de las personas que sí duele que ya las dejas de ver y dices, chin, era un Ujú. buen servidor público porque se preparó, porque le gusta, pero cuando ya llegan como a no sé si es como a un hartazgo, a un fastidio, a un tema muy monótono, que ya sus trabajos pues de repente no van siendo pues pues lo que se necesita para la investigación de estos delitos. Y como bien lo dices, bueno, pues esta parte de quién va a revisar esto, quién lo va a hacer, qué va a pasar, sí deja como varios huequitos que sería importante que se vayan aclarando con el paso de los días. Ujú. Y bueno, otra de las cosas que podemos rescatar de esta nueva ley sería esta creación de un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Que esto es lo que casi siempre vienen en las leyes generales, que se crea todo un sistema que de alguna manera vigilaría que el cumplimiento de la ley se dé por efectiva y que estaría como empujando a las diferentes autoridades a decir, oigan, tienen que hacer tal cosa, tienen que trabajar en esta cuestión. Se va a crear una comisión especial que es la que va a vigilar la ley, que va a acompañar aquí la parte de la formación y la capacitación, pero al menos en la propuesta dice acompañar. Ajá, Ujú. entonces, ¿quién lo va a hacer, no? Sí. Habla de una articulación de campañas permanentes contra la violencia feminicida y que ahí yo creo que también se me olvidó mencionarlo en la parte de la prevención, ¿no? Si quisiéramos medir así de bote pronto, si hemos trabajado en la prevención, porque esta de prevención la traemos desde 2009, ¿no? Que es la sentencia Campo Algodonero al día de hoy, 2026, año 2026, pues cuántos añitos ya deberíamos de tener trabajado el tema de la sensibilización del público. Pero si solamente tomamos como referencia, como termómetro, los comentarios a la propuesta de esta ley, dices tú, no, pues no han funcionado, ¿no? Porque el clásico de, pero también los hombres necesitamos leyes que nos protejan, Ah, ¿no? ¿Por qué solo las mujeres? Y así de, ah, el homicidio. Ajá. ajá, y así de, creo que no se ha trabajado en temas de prevención, ¿no? En temas de, o sea, estas campañas, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cuál ha sido su alcance? ¿Han funcionado? Porque se queda como en ese tintero de, ah, bueno, y lo menciono porque este sistema tendrá que hacer la regulación en relación a si están funcionando o no. Pero bueno, ese es uno de los puntos. También se habla de registros de feminicidios a nivel nacional, se habla de registros nacionales de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, se habla de las actualizaciones de los protocolos y de generar la política pública para el tema de pues, el combate a este delito, así como el tema de atención integral y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en orfandad por el delito de feminicidio. Entonces, se crea como, de alguna manera, como un reforzamiento a la política pública del Estado, que volvemos a lo mismo, no es que antes no la tuviera, lo que pasa es que pudiéramos decir que estaba desarticulada, aunque no me parece tan cierta esta afirmación porque ya teníamos al menos una secretaría que se enfocaba solo a temas de mujeres y entonces ahí debería de haber jalado la política pública. Entonces aquí solamente es volver a concentrar para en teoría bajar todos los elementos que pues bueno, tendríamos que revisar si va a funcionar, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya para ir cerrando, porque ya nos falta muy poquito tiempo del programa, también nos habla de un registro, ¿no? Del sistema, perdón, ahí nos tenías, ¿sí tenías ahí algún comentario más o no? Pues es que en este registro se supone que se marca la pauta en relación a todo este seguimiento que deberíamos de tener. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando se hizo la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, de alguna manera tenía un mecanismo como esta herramienta, en donde a través de esos registros lo que tú hacías era
en el momento, en el día uno que una mujer sufriera un acto de violencia, se iba a ir registrando, así tú pasaras primero a una asesoría y luego a una atención médica, o sea, como todo tu caminito que fuiste haciendo de esa violencia que tú viviste o de las violencias, se debería de dejar documentado como para que tuvieras una especie de expediente único y que cuando tú llegaras ya a una cuestión que derivara a un hecho delictivo, como que ya en esos registros apareciera Norma Bautista, mira, Ya su ahí está. histórico, Ujú, ¿no? ujú. Eso lo tenemos a partir de la Ley de Acceso a la Ciudad de México. Yo físicamente nunca he visto ese registro, nunca ha funcionado para casos que hemos tenido aquí en la ciudad. Nunca he visto que lo soliciten, nunca he visto que suban esos datos. Entonces digo, pues sí, lo tenemos acá, ¿no? Como esta propuesta en la ley. Se va a Mm. materializar porque pues si no, de nada nos va a servir. O sea, si lo que quieres es ir dejando una huella de las violencias para que eso te sirva en un futuro, la realidad es un verdadero compromiso, porque pues si hoy llego y me dices tú, no, pues es que eso no es violencia, señora, ni siquiera lo voy a registrar, pues ¿de qué me va a servir, no? Sí, pero ¿qué resaltas o qué rescatas más bien de esta ley? Pues yo lo que puedo rescatar un poco es el tema de las certificaciones. Ahí sí quiero ver qué va a pasar, porque creo que a eso sí sería un punto en específico que pudiéramos ayudar, pero no sé qué tanto funcione, porque esto ya se ha hecho, por ejemplo, en el tema de personas desaparecidas. Se supone que también hay certificaciones para los servidores públicos en temas de desaparición y tan solo aquí en la ciudad acabamos de pasar por un evento en particular que hubo una desaparición y después fue un feminicidio donde pues servidores públicos en teoría sensibilizados, o bueno, más bien capacitados, sensibilizados, no, capacitados en la materia, pues no aplicaron lo que tenían que hacer. Entonces, o sea, me gusta que esté en la ley, pero no me encanta de pronto que no dicen los cómo, ¿no? Entonces, me gusta que haya este registro o atención específica para niñas, niños y adolescentes, pero no les veo los cómo. Evidentemente, de esta ley tendrán que salir reglamentos, tendrán que salir otro tipo de disposiciones, pero en estricto sentido no me resuelve la problemática. O sea, creo que es otra ley más para un país en donde sabemos que este fenómeno es estructural, que es sistemático, y aun cuando ellos defienden que es una ley que va a atacar esa sistematicidad y este fenómeno estructural, yo no veo por dónde lo vayan a hacer y siento que es como otro ordenamiento más que solamente compiló lo que ya sabíamos que tenían que hacer. Oye, y otro punto que me llamó la atención que decía, el proyecto plantea la implementación de turnos continuos Sí, eso. No, bueno, en eso las sí me dio risa. autoridades encargadas con el fin de evitar interrupciones en las indagatorias y garantizar una actuación oportuna. Ajá. Que aparte eso, cuando lo explica la presidenta, ocupó un ejemplo que dije, ay no, por favor alguien asesórela, porque dijo, va a haber un turno continuado, que es como si la flagrancia continuara, y así de, a ver, no señora, no tiene No, nada que ver, no. ¿no? Nada que ver. Ajá. Pero bueno, el punto es que a lo que se refiere es que cuando llegamos a hacer una denuncia nos atiende una unidad. Después de que pasa un tiempo, esa unidad se la pasa a otra unidad y es otra autoridad. Y si esa unidad no era competente, se la pasa a otra unidad. Y así puede ser que ya real empiecen a investigar nuestro expediente, si nos va bien en 1 o 2 meses, ¿no? Ya la persona que en Uy, no, teoría, bueno, ya. ajá, Ajá. la Ujú. persona que en teoría va a llevar nuestra carpeta. Y si resulta que de ahí ya se va a mandar al órgano jurisdiccional, ahí ya es otra autoridad la que va a atender. Entonces, lo que están diciendo con el turno continuo es que si Mayra y Norma atienden su asunto de inicio, Mayra y Norma llevarán todo su asunto hasta que lleguen al juzgado. No, pues quiero ver que eso pase. Si ni siquiera tenemos servidores, o sea, tenemos en fiscalías personas que están renunciando, no hay suficiente personal, personas que traen carpetas, ¿cuánto nos dijo el Ministerio Público aquella vez? 600 600. carpetas que le Ujú. acababan de pasar, más las que él tenía. No, yo quisiera ver cómo van a hacer esto. Esto sí me da muchas ganitas de Sí, verlo.
por eso dije, bueno, antes de cerrar, quiero Sí. comentar ese tema. Hay mucho que platicar de esto, pero bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Pues trabajar en esta parte de prejuicios, ¿no? De respeto, desde nuestra trinchera siempre podemos hacer algo y sumar justo para ir, yo no hablo de erradicar porque me parece que es un problema realmente, es un fenómeno Complejo. criminógeno que no puede erradicarse así. Por eso te digo, no sé si nuestros ojos alcancen a verlo, pero creo que sí podemos ir abonando con la finalidad de que esto vaya por lo menos, se vaya reduciendo o vayamos teniendo una, como que ahora sí un trago de realidad Ujú. de ver cómo está la situación. Entonces sí podemos hacer algo nosotros como sociedad en trabajar esta parte de la no violencia hacia la mujer. Ujú. Y bueno, y al final pues, vamos a esperar, ¿no? Ya el documento real para poder empatar qué tanto de lo que se dijo en el discurso es lo que está ahí y si de verdad le están dando pues armitas a una ley para hacer algo más de lo que ya de por sí ya tenemos, ¿no? Pero pues bueno, Muy bien. con esto cerramos nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org, ver los videos de esta temporada en CIMAC TV a través de YouTube y que pues pueden ponerse en contacto con nosotras al 55 35 08 47 61. No me queda más que despedirnos, May, y pues nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.